Muy buen día, que tenga usted ahí donde se encuentre. Le habla Giovanni Jiménez, soy el director de culturacr.net, politólogo y comunicador, también el presentador de este programa que llamamos Cultura Electoral 22. Hemos venido haciendo una serie de programas, primero de análisis de la política electoral costarricense, obviamente en camino a las próximas elecciones de febrero del 2022. Y hoy seguimos con este ciclo de entrevistas que hemos tenido con los precandidatos de los diferentes partidos políticos que tienen convención en estos meses. Sabemos que el próximo 5 de junio, en particular, o 6 de junio, no sé si estoy equivocado, el próximo domingo, es la convención del Partido Liberación Nacional. Después tenemos el Partido Unidad Social Cristiana y finalmente en agosto la del Partido Acción Ciudadana. Pero como ya entrevistamos anteriormente al señor Claudio Alpizar, también a don Rolando Araya, hoy tenemos a un tercer invitado que amablemente ha aceptado nuestra propuesta, que es el precandidato aspirante Roberto Thompson. Tenemos que decir que intentamos hacer también entrevistas con Carlos Ricardo Benavides, pero bueno, permeó el desinterés, hicimos todos los contactos, insistimos, pero no hubo forma. Y en el caso de José María Figueres, pues ya sabemos la dinámica de rechazo consistente y permanente de las entrevistas y debates que ha tenido en los medios de comunicación. Así que vamos a darle la bienvenida a don Roberto Thompson, que sí, muy amablemente, ha aceptado nuestra invitación. Bienvenido, don Roberto. Muchas gracias por, más bien, muy agradecido por la invitación, por la oportunidad de que podamos conversar este rato, aprovechar este espacio que ustedes nos brindan para que nos conozcan mejor quienes están decididos y para motivar a quienes no están decididos todavía y que queremos entusiasmar para que vayan a participar en la convención del Partido Liberación Nacional que va a elegir su candidato el próximo domingo 6. Así es que el agradecido soy yo. Domingo 6 de junio, para corregir y estar bien exactos. Muy bien. Bueno, recordarles a todos, a los que nos siguen, los que están en el chat de WhatsApp, que muchísimas gracias por sus preguntas. Nosotros también tratamos de transmitirlas a los que están en las redes sociales de culturacr.net. Por supuesto, a los que nos ven desde YouTube, ya saben, las campanitas y todo aquel requisito, ¿verdad? Que se hace dinámica permanente para que sigamos en contacto y para que usted pueda tener notificaciones de los siguientes programas que vamos a realizar. Y a propósito de esto, don Roberto, para empezar de una vez a lo que vinimos, dijo aquel narrador deportivo, precisamente hablamos de las propuestas y de la visión de los candidatos. ¿Qué es lo que nos ofrecen? Una de las cosas interesantes que hemos descubierto, al menos en los precandidatos que entrevistamos, el caso de don Rolando Araya y don Claudio Alpizar, es que apuestan por un voto no liberacionista o de gente sin partido o incluso de ex-liberacionistas. Hay un partido que en algún momento tuvo un partidismo, ¿verdad? Un apoyo muy fuerte, pero que ahora, según el CIEP de Costa Rica, tal vez anda por un 4, un 6, un 7. Bueno, las encuestas varían con respecto a este partidismo, que sin embargo, bueno, sigue siendo el partido más fuerte, pero aún así, con respecto al el indeciso, al que no tiene partido, es muy grande. ¿Su apuesta también va en esa dirección? O, digamos, ¿qué variantes presenta don Roberto Thompson en esta dirección? Bueno, tal vez voy a tomarte unos minutos para que la gente que no me conoce me conozca un poco más y después abordamos el tema. Inmediatamente te respondo a la pregunta. Yo soy alajuelense de nacimiento, muy orgulloso de mis raíces, muy liguista también, por supuesto, ¿verdad? Por eso me llama la atención tu taza roja, que es lo primero que veo, ¿verdad? Hoy estamos golpeados, pero bueno, aún así estamos contentos. Soy una Don persona... Roberto, lamento decirle, disculpe que lo interrumpa, lamento decirle que nos estamos comunicando desde la Cueva del Monstruo, desde San Juan de Tibás.
Bueno, muy Entonces, bien. Igual un saludo a todos los apricistas, ¿verdad? Tengo bueno, muy buenos amigos apricistas y la muy verdad es que importante, incluido este servidor. bueno, muy bien, excelente. Yo quiero reiterarle que yo nací y crecí en una Alajuela mucho más tranquila que la de hoy, obviamente. Estudié en la escuela y en el colegio marista allá. Mi vida básicamente se circunscribía a esa Alajuela donde crecí básicamente con mi familia materna. Mi abuelo era abogado, uno de los pocos abogados que había en aquel momento. Tenía la oficina enfrente al Parque Central y yo recuerdo que gran parte de mi infancia la pasé ahí, donde aprendí a caminar, a andar en bicicleta. Todas las primeras travesuras fueron en el Parque Central, en la fuente del parque, de manera que tengo muy lindos recuerdos de esa época. Tuve la oportunidad de estudiar Derecho en la Universidad de Costa Rica. Mi mamá también era abogada, muchos de mis tíos abogados, incluyendo a mi tío Álvaro Chacón Ginesta, que fue constituyente de 1949, una familia también vinculada de alguna u otra forma a la política. Después de estudiar Derecho, me dediqué al ejercicio profesional en Alajuela, precisamente. Me casé muy joven, tuve 3 hijos, Melissa, Mariana y Roberto. Y ahora tengo un nieto que es Sebastián, que es hijo de mi hija Mariana. Eh, Después de un tiempo de ejercicio liberal de mi profesión, en el año 2006, acepté una solicitud de don Oscar Arias para integrarme al gobierno 2006-2010. Lo hice como viceministro de la presidencia. Estuve trabajando durante esos 4 años, básicamente en la agenda de implementación, no solo en la agenda de implementación del Tratado de Libre Comercio, sino también en una serie de proyectos que tenían que ver con una transformación del país, en la apertura del mercado de telecomunicaciones, apertura del mercado de seguros, una proyección a nivel internacional que dio origen a las nuevas relaciones con China, un fortalecimiento de toda la política exterior del país. Y bueno, ahí estuve 4 años. Después de que terminé ese gobierno, volví a Alajuela para asumir la candidatura del Partido de Liberación Nacional a la alcaldía de la Municipalidad de Alajuela. Fui electo en el año 2010 y reelecto en el año 2016. Ejercí ese cargo durante 8 años, un cargo por el que tengo enorme cariño y una gran satisfacción porque me permitió trabajar muy de cerca con las necesidades de la gente, con los retos, con los sueños y las aspiraciones de la gente que trabaja en el desarrollo comunal. Hicimos grandes cosas en materia de cultura, de arte, de historia, de Claro. entretenimiento. Y bueno, ahí estuvimos durante 8 años hasta que asumí la candidatura a la Diputación por la provincia de Alajuela y aquí estoy desde los últimos 3 años. Entonces, me parece que eso es una hoja de ruta pues, que yo quiero compartir también porque me parece importante que cualquiera que aspire a la presidencia de la República, al máximo honor de representar a las y los costarricenses, tenga también esa historia de vida abierta para que Claro. las y los costarricenses la puedan ver. Claro, Yo eso es muy importante. Bueno, yo tenía planeadas algunas preguntas que tenían que ver con ese recorrido, con esa hoja de vida. Disculpe, ¿tenía algo más que agregar? No, yo quería decir también que actualmente y desde hace 8 años estoy casado con una extraordinaria mujer que se llama Shirley Calvo. Ella fue parte de un esfuerzo a nivel de la juventud liberacionista por abrir espacios, por asegurar esos espacios en temas de juventud. Y también fue directora nacional de DINADECO, que es una institución de desarrollo de la comunidad en el gobierno de doña Laura, y actualmente es la directora nacional de la Cámara Nacional de Turismo, que es uno de los sectores que más ha sido golpeado por este tema de la pandemia. De manera que nosotros como pareja tomamos la decisión junto a mis hijos, junto a mis hermanos, junto a mi papá, que dichosamente, gracias a Dios, todavía lo tengo con vida. Tomamos esa decisión familiar de dar este paso
adelante. Y bueno, y esto refiere a por qué estoy aquí. Un poco porque la vida familiar, que estuvo muy vinculada al tema del servicio, porque el ejemplo de mis abuelos, el ejemplo de mis padres, particularmente el ejemplo de mi madre, el ejemplo de mi esposa, ha sido fundamental en la toma de estas decisiones y me parece que es importante desde ese punto de vista, digamos, aportarle al país, en este caso desde el Partido de Liberación Nacional, un partido que, como bien decís vos, ha ido perdiendo simpatía, igual que todos los partidos, pero particularmente Liberación Nacional, a mi juicio, porque nos hemos desconectado mucho de distintos sectores y nos hemos desconectado mucho de la realidad y nos hemos desconectado sobre todo de las nuevas generaciones. Y eso yo lo planteo como una crítica abierta hacia el partido que tiene una oportunidad hoy de recuperar ese terreno perdido si hace las cosas bien. Si no hace las cosas bien, es difícil que lo pueda hacer. Y hacer las cosas bien significa, a mi juicio, motivar a mucha gente para que llegue a votar el próximo domingo, abrir esos Pero espacios. entonces usted está apostando a la juventud, a esa juventud desencantada y apartidista. Yo creo que el llamado obviamente tiene que ser a las y los liberacionistas, ¿verdad? Yo he compartido y lo compartí como alcalde principalmente, con muchísima gente de los 82 cantones del país, con la gente que trabaja en la dirigencia del partido y por supuesto sumo muchos apoyos en ese esfuerzo. Pero yo creo que el partido, si realmente quiere proyectarse hacia las elecciones de febrero del 2022, tiene que sumar mucha más gente. Y para eso... Precisamente, porque vemos que hay un voto, es decir, que ahorita incluso se está hablando en redes sociales de un voto antifiguerista, es decir, de gente que podría ir a votar en la Convención de Liberación Nacional contra Figueres, pero tienen cuatro opciones. Entonces, eso se puede diluir entre los cuatro, digamos, adversarios de José Figueres, Olsen. Y el tema aquí es este, es decir, Roberto Thompson, cuando diseña su campaña política, cuando planea hacia cuáles nichos, cuáles segmentos quiere conquistar, la pregunta va en esa dirección. Incluye a los ex liberacionistas que alguna vez lo fueron y se desencantaron, incluye a los no liberacionistas. Por supuesto, incluye a los liberacionistas, incluye a los que por alguna razón, Claro. nos dejaron e incluye básicamente a una nueva generación que ve con apatía los partidos políticos y en términos generales, pero también a Liberación Nacional y que tiene que volver a considerar a Liberación Nacional como una opción real, no solo para una campaña electoral, sino para su Pero gobierno. por qué tiene que considerarlo? Ese es el punto. Porque Bueno, vea, porque no, yo le porque hago una preguntita que tiene que ver con esto, aprovecho de una vez. ¿Usted se considera progresista? ¿Está completamente a favor de los derechos, es decir, del feminismo, de la población LGTBI más? ¿Está a favor de la legalización del cannabis? Es decir, es una visión claramente progresista, liberal, este, social, en este sentido. Entonces, es esa, digamos, ese es el recurso, ese es el discurso que quiere, que está planteándole don Roberto Thompson a la juventud desencantada que alguna vez fue de liberación o que es nueva y nunca ha sido de liberación. cuando yo me refiero a que tiene es porque nosotros, los que aspiramos a liderar un proceso de cambio en el partido, también tenemos la obligación de generar a partir de propuestas y aportes, a partir de una visión innovadora de lo que es el país y de lo que debe ser el país de cara a los retos que tiene particularmente la gente joven, que el partido tiene que hacerle un planteamiento en esa línea. Y a mí me parece que cuando yo hablo de buscar esa cercanía con esa nueva generación, con grupos y sectores que se han retirado de la vida partidaria, tiene que ver con un nuevo concepto de la política. Hoy la gente es mucho más crítica, obviamente, a través
pequeño aparato telefónico tenemos acceso a información inmediata en todas las partes del mundo, pero también estamos en un momento crucial de nuestra historia, donde hemos venido siendo afectados, igual que todo el mundo, por una pandemia que ha dejado cicatrices profundas, particularmente en nuestro tejido social, que ha dejado desesperanza, que tiene hoy a más de 1 millón de personas sin empleo y con salarios reducidos, que ha implicado el cierre de muchas empresas, de muchos emprendimientos. Y yo creo que en todo ese esfuerzo hay también una capa de nuestra población joven que no consigue trabajo, que no ve oportunidades. Probablemente cerca del 50% de nuestra gente joven no ve el futuro con optimismo precisamente por esas razones. De manera que yo lo que quiero en esto es plantear que Liberación Nacional tiene la obligación de volver a enamorar a la gente, volver a ¿Cómo, don escuchar. Roberto? ¿Cómo? Bueno, porque nosotros dejamos de escuchar durante muchísimo tiempo. Nosotros dejamos de escuchar a los sectores. Aquí hay gente dentro del partido que habla de grupos de presión. Yo prefiero hablar de sectores legítimos, que tienen aspiraciones y que tienen una serie de inquietudes que dejamos de escuchar, porque la política de repente se encerró en una burbuja, y eso es mucho lo que le ha pasado al partido. Entonces, yo he Pero venido diciendo, esos sectores, disculpe usted, sí. esos sectores que usted llama legítimos o legitimados, son sectores que normalmente, o grupos de presión o grupos de interés, como en la ciencia política los hemos llamado tradicionalmente, son grupos que normalmente están asociados al empleo público, que es menos del 10% de toda la población trabajadora del país. No, 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 Es decir, hay un 90% de gente trabajadora que no está legitimada en organizaciones, digamos, de la sociedad civil o de la sociedad política. no, no, no necesariamente, porque tenemos sectores agrícolas que hay que escuchar más, tenemos sectores cooperativos que hay que escuchar más, tenemos sectores del movimiento comunal que tenemos que escuchar más, tenemos pescadores, tenemos gente que trabaja en el comercio, tenemos industriales, es decir, tenemos una serie de sectores Claramente, que conforman la claramente, vida pero son nacional que, organizaciones que son a no los que yo, legitimadas, que digamos. son a los precisamente a los que yo me refiero. Cuando yo hablo de volver a escuchar a los sectores, hablo a todos los que conformamos la gran nacionalidad, y lo que ha hecho grande a Liberación Nacional es que siempre ha estado presente en los grandes retos que enfrentan los distintos sectores y ha apoyado con diversas propuestas. Liberación Nacional surgió a la vida nacional precisamente para combatir la desigualdad y la pobreza. No solo porque en aquel momento, hace 70 años, nuestro país era muy desigual y había muchísima pobreza, sino porque había una visión de futuro, una visión innovadora, una visión de construcción de una patria mucho más justa. A partir de esa visión se desarrolló una gran clase media sobre la que se sostuvo este país durante muchísimo tiempo. Y hoy yo creo que uno de los grandes retos que tenemos por delante es volver a enfrentar esa realidad, sobre todo escuchando con un liderazgo que sea capaz de sentar en la mesa, de llegar a acuerdos, de empujar una visión de país que sobre todo piense en la gente que la está pasando más mal. Entonces yo cuando hablo de sectores, cuando yo hablo de volver a enamorar, cuando yo hablo de que Liberación Nacional debe convertirse nuevamente en un partido que genere esa confianza, que genere ese entusiasmo, hablo también de un proceso de renovación interna, de un proceso que le dé oportunidad a nuevas generaciones de aportar en el liderazgo necesario para sumar a toda esa gente y sumar a mucha gente para poder no solo Nuevas ganar generaciones elecciones. progresistas, don Roberto, porque usted no, digamos, pasa de lado el tema del No, yo no lo progresismo. paso de lado. Mis posiciones han sido absolutamente claras en relación con esos temas. Yo soy muy respetuoso de esos temas, pero tengo mi posición muy clara y muy definida. Y yo creo que en ese sentido, Liberación Nacional tiene que ser un partido con esa visión de futuro. Bueno, esa es mi posición. Habrá otros que no lo crean así. Pero Eso bueno, tiene que ver, claro, eso tiene que ver con el comunalismo, digamos.
Sabemos que están las asociaciones de desarrollo integral, las ADIs, sabemos que están las municipalidades con toda su representación, y usted hablaba de organizaciones cooperativas, claramente muy valiosas, de otras organizaciones de la sociedad civil, agricultores, pero hemos visto, por ejemplo, supuestos representantes de agricultores bloqueando calles o representantes de los agricultores, por ejemplo, pidiendo subsidios onerosos cuando se trata de grandes plantaciones, el caso de los arroceros, entre otros, ¿verdad? Es decir, ¿cuáles son los verdaderos representantes de los agricultores, por ejemplo? ¿Cuáles son los verdaderos representantes de toda esta diversidad impresionante de grupos que tiene nuestra sociedad y que no tienen precisamente esa legitimación? Y esto, bueno, esta es una primera pregunta. La segunda es, usted se ha acercado un poco al tema de las municipalidades por su experiencia, obviamente, dentro del régimen municipal, por haber sido alcalde. Usted consiguió el apoyo de algunos alcaldes. Parece que otros después quebraron su apoyo y se fueron del lado de Figueres. Eso es lo que tenemos como informaciones. Tiene el apoyo de don Johnny Araya, el alcalde de San José, por ejemplo, que es, bueno, San José es un centro de votación importante, y obviamente podríamos presumir que tiene el apoyo municipal de la dirigencia en Alajuela, donde usted ha sido muy importante, ha sido líder del Partido de Liberación Nacional en esta provincia, o al menos en el Cantón Central. Entonces, la primera pregunta es esa: ¿cómo articular todas estas organizaciones que se plantean como legítimas, pero que finalmente uno no sabe si realmente están representando los intereses y de cuáles agricultores? De los pequeños agricultores, de los agricultores del café que tienen sí muchas fincas donde está mejor distribuida la riqueza, o de las grandes plantaciones como las piñeras. Vamos a ver. Yo creo que aquí estamos de alguna forma Lo de los municipalismo lo podemos dejar luego sí, y sí. hablemos de las Claro, organizaciones. yo lo que quiero decirle es que de alguna forma estamos confundiendo algunos términos y que a mí me parece muy importante, digamos, aclararlos. Claro, es importante. Quien gobierne tiene que gobernar para todas y para todos. El país ha enfrentado una situación muy compleja, está enfrentando una situación muy compleja, que existe decisiones claras y una ruta clara en términos no solo de la transformación del Estado, sino también de la reactivación del aparato productivo de este país. Y ahí es fundamental que tengamos absolutamente claro que a raíz de lo que ha venido pasando, la situación es muy crítica para muchos de esos sectores que usted ha mencionado. Todos los sectores tienen posibilidades de plantear sus inquietudes. Hay muchísimo abandono en muchos de ellos. Si usted habla de los pescadores, si usted habla de los agricultores, si usted habla de los pequeños empresarios, si usted habla del turismo, por ejemplo, los emprendimientos turísticos, si usted habla del comercio en general, si usted habla de la gente que trabaja en el desarrollo comunal, si usted habla de la gente que trabaja a nivel de cooperativas, por ejemplo. Todos los sectores de la vida nacional son fundamentales. Esta pandemia tiene que enseñarnos que tenemos que abordar esto con un sentido mucho más integral. Y cuando yo hablo de la necesidad de un liderazgo que sea capaz de escuchar, hablo de todos los sectores, porque es muy importante que trabajemos en una reconstrucción integral, particularmente del tejido social de este país. Y ahí tenemos una gran responsabilidad, y por eso yo digo y reitero que Liberación Nacional tiene una responsabilidad aún mayor. Somos el partido político con más historia en este país, tenemos 70 años de trayectoria, tenemos aportes importantes, errores también que se han cometido en el camino, pero hemos aportado al desarrollo y prosperidad de nuestro país, de un país que tiene que ser ante todo mucho más igualitario, con menos pobreza, con más oportunidades, con más empleo. Eso es lo que tenemos que trabajar. De manera que yo, en términos generales, lo que he venido defendiendo es que el país necesita un liderazgo que sea capaz de escuchar ampliamente y que sea capaz de empujar el proceso de reactivación a raíz de una situación muy grave que están viviendo muchos de esos sectores de la vida nacional. Ahora, las soluciones obviamente son complejas, para cada uno de los sectores serán complejas,
las tenemos que trabajar. Yo he venido planteando una propuesta fundada en 7 ejes temáticos que tienen que ver con la generación de empleo, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver de cómo vamos a enfrentar el tema económico, que tienen que ver con una gran reforma del Estado que tenemos que abordar, que tienen que ver con cómo vamos a atender a las poblaciones vulnerables, que tienen que ver que cómo vamos a mejorar la competitividad país para hacerlo mucho más atractivo para las inversiones y que tiene que ver también con el cuidado y protección del medio ambiente que ha sido fundamental, un sello costarricense durante esos años. Y particularmente con ejes transversales que debemos integrar a todo ese esfuerzo en las políticas públicas. Uno de ellos es el enfoque de género. Y le voy a decir por qué. Porque hay más de 1.500.000 personas en estado de pobreza en este país y hay probablemente cerca de 500.000, 455.000 personas que están en pobreza extrema. Y más del 60% de los hogares en pobreza extrema tienen rostro de mujer, son jefeados por mujeres. Y nosotros tenemos una deuda histórica con el tema de la atención de las mujeres en este país y tenemos que fortalecer los mecanismos y los instrumentos para la capacitación y para la empleabilidad. Es la única manera de combatir la pobreza, de enfrentar ese flagelo que está afectando a miles de familias en todo el país. De manera que yo creo tener una propuesta para que el país enfrente esta realidad a partir de 2 circunstancias que me interesan mucho que queden claras. En primer lugar, de un proceso de renovación en un partido político que tiene muchísimas glorias del pasado, pero que tiene que conectarse nuevamente con la gente para proyectarse al futuro, con las nuevas realidades que nos deja esta grave situación que estamos viviendo por la pandemia y que esperamos que muy pronto podamos superar. Y segundo, porque este país tiene que poner el énfasis en que es el mejorar las condiciones de vida de la gente, de todos esos sectores que hemos hablado, de la gente que se dedica a pulsearla todos los días, que tenemos que tener una cercanía mayor, una escucha mayor con todos esos sectores para ir construyendo juntos lo que va a ser la Costa Rica del futuro. Y en ese sentido, me parece a mí que tenemos una gran responsabilidad y por eso estamos aquí. Ahora, yo quiero aprovechar la oportunidad para decirle, yo soy un defensor del régimen municipal, soy una persona que estoy convencido de que el proceso correcto no solo para fortalecer la democracia, sino también para iniciar el camino de recuperación económica parte por un régimen municipal y procesos de descentralización fuertes, sostenidos, en donde haya instituciones del Estado como el IFAM, que hemos planteado su modernización, que acompañen la gestión de los gobiernos locales, en donde evidentemente hay diferencias importantes. Yo fui alcalde de una municipalidad muy grande, Alajuela, con un presupuesto muy grande, Alajuela, con mucho dinamismo, con mucha actividad económica. Hay municipalidades muy pequeñas que no tienen acceso a recursos para llevar adelante obra pública. Bueno, ¿cómo vamos a fortalecer ese esfuerzo? Particularmente desde planes regionales de desarrollo y en alianza con el gobierno central. Es parte de nuestra responsabilidad que tenemos por delante, más allá de apoyos de temporales de cara a la campaña, porque yo quiero ser presidente de este país, porque realmente creo que el país Según lo que usted me dice, entonces pareciera como que usted está aspirando a un inicio, es decir, a un inicio de un proceso más largo en el que usted podría estar aspirando a ser presidente con mejor éxito en una futura campaña. A ver, yo estoy en esto porque quiero ser presidente de Costa Rica y yo le he venido pidiéndole ayuda a las y los costarricenses para hacerlo realidad, porque creo representar un liderazgo diferente dentro del Partido Liberación Nacional, pero además creo representar a muchas y muchos costarricenses, jóvenes, hombres, mujeres, adultos mayores, empresarios, trabajadores, agricultores, pescadores, comunalistas, cooperativistas, que realmente están con mucha ilusión de encontrar en un liderazgo fresco, en un liderazgo claro,
una ruta que les permita abrazar la reactivación en todas las áreas de desarrollo de este país. Este país tiene enorme potencial y yo estoy en esto porque quiero ser presidente. Evidentemente, creo tener la capacidad de conformar un equipo competente para poder gobernar a partir de mayo del 2022. Entonces, ¿cree usted que le alcanza tal vez en esta oportunidad, con los votos que tiene, con el apoyo municipal? No, yo lo que creo es que aquí estamos sumando todos los días. Yo lo he hecho con mucho respeto hacia los demás precandidatos. Yo, digamos, valoro respetuosamente los estudios de opinión y las encuestas. Las nuestras nos muestran un crecimiento sostenido de nuestro movimiento de cara al Según próximo año. enfoques, se plantea que usted tenía en marzo un 7%, en mayo un 7%, perdón, en abril un 7% y un 10% en No, mayo. Plantea un crecimiento lento. hay muchas encuestas, Claro. pero bueno, si por encuestas fuera, probablemente don Antonio Álvarez sería el presidente de este país, porque unos días antes de las elecciones anteriores tenía una... Claro, la encuesta es una fotografía del momento y Así es. plantea que, Entonces yo, pero es el tema de las tendencias. Usted plantea una tendencia de crecimiento y la encuesta de enfoques así lo confirma, pero un crecimiento lento. Eso sucede casi que con todos los adversarios de Figueres. Figueres está estancado desde hace ratos, pero yo siento como que las campañas políticas de los contendientes de Figueres, hablemos de los cuatro, como que no despegaron, como que no vemos, por ejemplo, en Facebook o vemos en medios de comunicación un despliegue publicitario importante. sí, bueno, yo respeto mucho tu opinión. Nosotros tenemos mediciones en la tendencia que nos permiten asegurar que ese crecimiento es mucho más sostenido. Tenemos organización territorial en todos los cantones del país, tenemos gente trabajando permanentemente, hay mucha ilusión de construir cosas distintas y a mí me parece que nosotros tenemos la posibilidad real de ganar Muy esta bien. posición. Usted recibió el apoyo de Yo, cuatro. en resumen, estoy aquí para ganar el próximo domingo, pero más allá de ganar el próximo domingo, para presentarle al costarricense un Liberación Nacional renovado, con ideas Una innovadoras y propuesta. con visión de futuro. Muy bien, a usted lo apoyaron cuatro candidatos de la zona sur. El muchacho joven Steven Barrantes de Cotobruz, Alberto Col, que tiene una trayectoria larguísima, es casi ya sempiterno en OSA, el de Golfito, y además el señor Carlos Viales, padre de Gustavo Viales, y bueno, cuestionado por el tema de la incursión narco en la municipalidad de Corredores. ¿Cuál es su visión? Porque usted está recibiendo el apoyo de un alcalde cuestionado. ¿Cuál es su visión en ese sentido? Bueno, yo creo que aquí nosotros todos tenemos que ser absolutamente claros en que quien aspire a la presidencia de la República tiene que tener una absoluta transparencia en cuanto a la gente que lo apoye, que no lo apoye, en cuanto a los planes y programas que va a desarrollar para combatir uno de los flagelos más grandes que tiene este país, que es el crimen organizado y el narcotráfico. Y yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es hacer todo lo necesario para fortalecer los canales de combate a ese flagelo. En el caso en particular de lo que se ha mencionado en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, nuestro compañero Gustavo Viales tomó decisiones que yo creo que van en la línea correcta. Él se separó de la Secretaría General del partido, él se separó de la Comisión de Seguridad y Combate al Narcotráfico que presidía e incluso renunció a su inmunidad parlamentaria para ponerse a disposición de las autoridades competentes. Me parece que lo que está en curso es una investigación y hay que esperar el resultado de esa investigación. Mientras eso sucede, la fracción del Partido Liberación Nacional tomó la decisión de apoyar la conformación de una comisión que ya inició labores y que se está ampliando ahora con los últimos acontecimientos que han sido puestos en evidencia por la prensa para poder desarrollar una investigación de tipo de control político aquí a lo interno de la Asamblea Legislativa. Así es que yo confío en que tanto las autoridades judiciales como la comisión encargada al respecto lleven adelante una investigación como corresponde. Y paralelamente, creo que todos en el país tenemos que hacer un gran esfuerzo porque esto sea un centro de nuestra acción. Y el combate al narcotráfico
por supuesto que tiene que ser decidido y frontal y firme, pero también tiene que tomar en cuenta que digamos que este reto pasa por mejorar las condiciones de vida de la gente. Yo he estado en la zona sur, he estado en la zona norte, he estado en Punta Arenas, he estado en Limón, y la gente ve con desesperanza el presente y el futuro porque no tiene oportunidad. ¿Cuántos alcaldes cree usted que lo están apoyando? Bueno, no sé, en este momento no llevo la contabilidad. Hay algunos que están con don José María. Habrá un par que han manifestado estar con don Carlos Ricardo. Probablemente habrá un grupo importante que esté conmigo. Pero más allá de eso, yo soy un creyente en el régimen municipal y me parece que una vez que pase este 6 de junio, todos tenemos que juntarnos porque hemos sido amigos, hemos sido compañeros, y hemos coincidido en muchas de las organizaciones municipales. Y más allá de la coyuntura de este momento, yo creo que sacar la tarea en cuanto al tema de descentralización es un tema que nos compete a todos. Yo asumí esta campaña con una visión diferente. He querido imprimirle una visión distinta. Hace 4 años, don José María y don Antonio se enfrentaron a una precampaña que fue muy desgastante para todas y todos los liberacionistas, que fue una campaña muy confrontativa, incluso que rayaba en la ofensa y en el ataque personal, y esto provocó realmente una situación complicada dentro del partido, falta de Pero hoy unidad. están unidos. Bueno, esas son las cosas de la política que uno a veces le sorprenden, ¿verdad? Pero, bueno, ellos dos fueron actores responsables de Conveniencia, alguna forma. interés. Bueno, ellos tendrán que dar explicaciones en su momento. Han hablado de una alianza estratégica. Yo he dicho que mi única alianza es con la gente. Yo tengo apoyos importantes de muchos sectores de la vida nacional, pero más allá de eso, vengo a esta campaña sin padrinos y sin acuerdos por debajo de la mesa, que me parece que hoy la política tiene que ser distinta, se tiene que mirar mucho más de frente a la gente, con mucha más transparencia. Eso me lleva a una pregunta. ¿Por qué no generaron alianzas antes de tirarse a esta convención? Es decir, ¿eran tan fuertes las diferencias? Por ejemplo, don Claudio dice lo mismo, que él viene sin padrinos. Don Claudio Alpizar, Carlos Ricardo Benavides es de 59 años, joven también, igual que don Claudio, igual que usted, está en una edad parecida. ¿Por qué no conformar una alianza? En el caso de Carlos Ricardo Benavides, bueno, quizás por razones ideológicas, siento yo podría ser, pero es parte de esta misma generación, ¿no? Sí, bueno, yo pienso que Liberación Nacional es un partido donde es válido y legítimo aspirar. Y a mí me parece que los compañeros que han participado y otros que lo anunciaron en su momento también, pero que finalmente no se decidieron, tenían todas las posibilidades de hacerlo. Cuando yo tomé la decisión, junto con mi esposa, junto con mi familia, de dar este paso, lo hice pensando que iba a llegar hasta el final. Porque ya había tenido una oportunidad hace 4 años que finalmente no se concretó. Y bueno, yo creo que es como Los lo dije votos desde el como que principio. antifiguerismo se van a No, diluir, es decir, los votos viera, del sí, arayismo, sí, del arismo. sí, pero fíjese que yo no estoy aquí por anti nada. La verdad es que yo en esto estoy por convencer a las y los costarricenses y a las y los liberacionistas de que yo represento una opción de ganar las elecciones en el febrero del 2022, y que nosotros tenemos una posibilidad como partido de emprender una ruta de reconexión con la gente y sobre todo de plantear una visión de futuro. Entonces yo, digamos, más allá de los que están enfrente, a los cuales respeto mucho, yo no tengo ningún problema con ninguno y son compañeros de partido, lo cierto del caso es que yo estoy trabajando por convicción, por lo que yo creo, y por eso he venido sumando, y le digo honestamente, hemos venido sumando en todo el país precisamente porque este movimiento tiene esa convicción. Don Roberto, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Cultura Electoral 22. De verdad, muy agradecido. Tengo dos preguntitas lo más precisas posibles, como respuesta sí o no, o por qué rapidito, para no quitarle más tiempo, ¿verdad? Y que nosotros también estamos con el tiempo un poquito corto. ¿Usted está a favor de la cannabis recreativa?
El proyecto que está en la Asamblea No, Legislativa, pero yo sé que el de pero doña Zoila es... le voy a responder de la siguiente manera. Yo he sido un impulsor del proyecto de cultivo, comercialización de cáñamo y cannabis medicinal. Eso es lo que está en discusión en este momento. Pero Yo, solamente. en este momento, eso es lo que está en discusión. Yo no tengo ningún problema en poner sobre la mesa cualquier otra discusión, pero me parece que debemos, para no desviar la atención de lo importante, es que tenemos que concentrarnos en el proyecto que fue dictaminado, del cual yo fui parte también. Nos preguntan los tuiteros, bueno, un tuitero me está preguntando en el WhatsApp de Cultura Electoral, de que en el perfil de don Roberto Thompson bloquean gente que llega a plantear posiciones contrarias o adversas a lo que don Roberto postea. Dicen básicamente que es, bueno, evidentemente es una actitud esa de bloquear a las personas que hacen cuestionamientos que no es de recibo para los electores. ¿Qué podría usted decir con respecto a esa comunicación o a esta queja en particular? Fíjese que yo he sido absolutamente amplio en mis redes sociales. Muchas las he manejado yo, tengo colaboradores también, pero yo en lo que no he sido amplio es en el insulto, en la ofensa. Y me parece que todos tenemos un límite. Yo soy una persona absolutamente abierta, en mis redes sociales son totalmente abiertas y comparto con la mayoría de la gente y a la mayoría de la gente le respondo. Le digo, trato de ponerle atención, respondo los mensajes que me envían en forma privada y pública. No tengo ningún problema con eso. He ido creciendo en el manejo de ¿Usted redes. maneja sus redes directamente o tiene un equipo? En la mayoría de los casos soy yo personalmente. Obviamente tengo ayuda de un equipo ahora de gente joven en esta etapa de la campaña, pero yo soy responsable, yo manejo, particularmente en el tema del Twitter, soy yo personalmente el que lo hago. Y como le digo, ha sido casos de excepción cuando exceden los límites, porque hasta en eso, hasta en el manejo de las redes sociales debe haber límites en cuanto a la ofensa o el insulto. Pedir respeto como el ministro Respeto, Sagalas ayer. respeto como nosotros lo damos a la hora de compartir nuestras Claro. cosas, aunque no las compartamos. Pero bueno, finalmente, para terminar, Adelante, un resumen, un cierre, le don, voy a don dar las Roberto. gracias por la oportunidad, y estamos a la orden. Pero además quiero enviar un mensaje a las y los costarricenses. La convención del Partido Liberación Nacional es una convención abierta, así fue programada en diciembre del año pasado. Algunos pensamos que era importante posponerla por razones sanitarias. Finalmente, la Asamblea Nacional del Partido tomó la decisión de ir adelante con la convención. Y me parece que el llamado debe ser a que nos acerquemos y participemos dentro de los límites de la responsabilidad que tenemos con el país. Lo único que necesita una persona para participar es la cédula, la mascarilla, el alcohol en gel, guardar el distanciamiento y un lapicero. No hay ninguna restricción para que nadie participe de ese proceso, de manera que yo los invito porque yo estoy seguro que el próximo domingo estaremos eligiendo a quien podría convertirse en el próximo presidente de la República. Bueno, don Roberto, muchísimas gracias. Lo siento por los liguistas. Un abrazo igual, un saludo muy cordial. Esperemos que no le vaya a usted como a la liga el domingo, ¿verdad? Bueno, no. En eso yo tengo mucho más optimismo, la verdad. Bueno, Y muchas gracias. sí, en este caso, Figueres sería como la liga, ¿verdad? Todo el campeonato iba en primer lugar según las encuestas y al final se cae. Acuérdese Sería así. usted, acuérdese usted que en política lo único seguro es lo que ya pasó. De manera que Correcto. esperaremos y con mucho respeto vamos a abordar estos últimos días. Vamos a estar en varias entrevistas, en debates televisivos y vamos a compartir nuestras propuestas con la gente para que las valore y que realmente este proceso sea un proceso muy constructivo que nos permita como partido salir fortalecidos y sobre todo volver a ser opción para las y los costarricenses.
Muchísimas gracias, don Roberto. Muchísimas gracias a todos los que están viendo este video hasta estas alturas. De nuevo, agradecerles que nos siguen, agradecerles que activan las notificaciones, agradecerles sus preguntas, todas sus interacciones en las redes sociales. Por supuesto, sus comentarios son siempre bienvenidos para que nosotros podamos mejorar. Este es un programa que lo hacemos, bueno, con la idea de que también sea educativo, de que ayude a tomar la mejor decisión de cada uno de los electores. Vamos camino a febrero del 2022. Vamos a seguir, vamos a tocarle la puerta a don Roberto también de nuevo, si gana las elecciones, por supuesto, o para hacer entrevistas de temas interesantes que tengan que ver con la política, la cultura electoral. Por el momento, muchísimas gracias, don Roberto, muchísimas gracias a los espectadores, que estén muy bien y nos vemos en el próximo Cultura Electoral 22. Recuerden que en www.culturacr.net/CE22 pueden encontrar todos los programas anteriores, por supuesto también en la cuenta de YouTube, por supuesto también en Facebook y en todas las demás redes sociales. Un abrazo, que esté muy bien donde usted esté. Nos vemos la próxima.